Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Antes de que yo me vaya, cómprame una jericaya. La jericaya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches, tengan todos, todas y todes. Bienvenidos a una emisión más de La Jericaya. En este subprograma desde la hermana República de Guanatos. El de la voz, Mario Cervantes, en los controles, nuestro buen amigo Israel Trejo. El día de hoy, 29 de noviembre, degustaremos una nutritiva jericaya con el tema Día Nacional de las Personas Sordas. Y para eso, pues le damos la más cordial bienvenida a un buen amigo, Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí degustando esta jericaya. Muchas gracias, Mario. Muy contento de compartir aquí con toda la audiencia. Gracias a ti por estar aquí, porque, bueno, sabemos que eres una persona ocupada y viernes en la noche, pues, está como más... Dice, oye, me iba a relajar, pero pues ni modo, vamos a la entrevista. El 28 de noviembre, o sea, ayer, se celebró el Día Nacional del Sordo, ¿es correcto el término? Personas sordas. Personas sordas, el cual es un buen motivo para hablar sobre la discapacidad auditiva. Entonces, pues nuestro experto el día de hoy nos va a hacer el favor de adentrarnos a esta temática. Él es profesor investigador en materia de movimientos sociales, discapacidad y derechos humanos. Egresado a la maestría en comunicación por la Universidad de Guadalajara, realizando una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Egresado a la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Se ha dedicado también al desarrollo de contenidos audiovisuales desde la promoción de parámetros de accesibilidad universal. Ha sido profesor universitario en desarrollo de proyectos e investigación. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho. ¿En dónde estás estudiando? En la UNIVA. Órale, qué bien, sí. Felicidades. Gracias. Es miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco, como hijo oyente de padres sordos. De 2018 a 2022, fungió como director estatal de inclusión a personas con discapacidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, donde realizó y coordinó el programa estatal para la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad y sus familias. Eso fue del 2019 al 24. Y bueno, actualmente se dedica a la investigación del movimiento por la inclusión y los derechos humanos de distintas comunidades. Ha impartido distintos cursos, seminarios y talleres en universidades de la República Mexicana, así como de Latinoamérica. Es representante de la Universidad del Valle de Atemajac en el Diálogo Nacional para la Paz, así como en la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Organización de Universidades Católicas en América Latina y el Caribe. Es uno de los coordinadores del Centro de Responsabilidad Social UNIVA, y en el 2020 le otorga a la UNIVA la presea Ocelote a la labor social. Y pues es nuestro invitado de lujo el día de hoy para degustar esta rica jericaya. Y bueno, quiero antes de continuar felicitar a los egresados y egresadas de la tercera generación del diplomado en métodos alternos que el Centro de Desarrollo de Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos, CEDEMI, que es la institución que tiene este programa La Jericaya, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, pues el día de hoy tuvimos a bien entregar los diplomas a las egresadas y egresados. Mis felicitaciones a todos y a todas y a todes por su esfuerzo, porque no es fácil, pues es un diplomado de 6 meses, con vacaciones se alarga un poquito, como 7 meses, pero es en línea, entonces hay que estarse conectando martes, jueves, de 7 a 9, entrar y después hacer lecturas, hacer tareas, ya sabes, ¿no? Claro, y el compromiso de cumplir. Porque además, si no asistes, como en toda institución, al 80% mínimo de asistencias, entran en un grupo y salen reducidos, ¿no? Porque pues, no todo el mundo
tiene esa constancia, ¿no? Y bueno, pues felicidades a todas, a todos y a todes. ¿Cómo es ser hijo de oyente de padres sordos, Rodolfo? Muchas gracias, Mario. Los hijos oyentes, las hijas oyentes de padres sordos, somos aquellas personas que nacemos en el seno de una familia sorda sin tener la sordera en carne propia. Esto implica que nuestra lengua materna, pues no sea la lengua hablada de la mayoría, sino que sea la lengua de nuestros padres, en este caso, la lengua de señas mexicana. Y en ese sentido, pues tu conexión con la realidad, con las personas, con la comunicación a nivel masivo, social, pues es muy diferente. En ese sentido, desde pequeños, desde pequeñas, las hijas e hijos oyentes de padres sordos, que se nos conoce como HOPS, 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 o CODA en inglés, Children of Deaf Adult, pues nos damos cuenta desde muy pequeños, desde muy pequeñas, sobre temas como la discriminación, la diversidad, el asumirte desde una situación distinta a la del resto, ¿sabes? Yo me di cuenta de que justamente somos diferentes, hablando desde mi familia, mis papás y demás, cuando salía de casa. Yo me sentía normal, ¿no? Y aquí empiezas con la reflexión de, bueno, ¿qué es lo normal, qué no lo es? ¿Sabes? Sí. Y me daba cuenta que al momento de ir a la tienda a comprar algún producto, acompañando a mi mamá o hacer algún trámite, siempre pues había que sortear barreras actitudinales, desde gente que se desespera por no poder entenderle a una persona sorda, o gente que se asombra porque utilizas la lengua de señas. Yo recuerdo haber tomado, por ejemplo, transporte con mis padres y hablando en lengua de señas, nuestra lengua materna, y de pronto, pues la gente se te queda viendo, y te hablo de una Guadalajara ochentera, muy distinta a la que tenemos hoy en día, donde causaba mucha extrañeza, donde causaba hasta morbo o curiosidad. Y pues a nosotros como Hobbes nos tocaba escuchar muchas veces comentarios muy negativos acerca de nuestros padres o de la lengua de señas. Yo recuerdo que decían, ay, es que mira, parecen changos esas personas, porque estaba mucho esta idea de que la lengua de señas, al no ser un idioma, y era algo más propio de cuestiones del mundo animal, en específico de los chimpancés, pues la gente siempre viendo a la experiencia de una familia sorda como algo negativo, algo que no es suficiente. Y de Entonces, manera despectiva porque, claro, pues obviamente la discriminación, así estemos ahorita en pleno siglo XXI, de todos modos la discriminación sigue, es de imagínate los cultura. 80, Sí, sí, sí. ¿no? Y es una experiencia compleja, difícil, pero también es muy bonita y muy enriquecedora porque al ser Hobbes desarrollas una conciencia, maduras muy rápido, aprendes a estar al servicio. Esto es algo bien importante y es algo que nuestros padres nos inculcan. Yo tengo la fortuna de que mi madre, desde muy joven, se destacó por ser activista. Ella tenía un grupo llamado Grupo Esperanza, grupo de personas sordas, y desde los años 70 hasta entrados los inicios de los 2000, este grupo, con el liderazgo de mi mamá, de pronto pues tenían mucho acercamiento con otras comunidades, otras asociaciones, con instancias públicas, con servidores públicos, y ese activismo de mi madre pues a mí me, me, me impacta de manera muy positiva, y mis padres pues me inculcan este amor y respeto, uno, a la cultura sorda que me heredan, dos, el amor y el respeto a la lengua de señas, y tres, al asumir una actitud de servicio. Hay muchos Hobbes a los que lamentablemente, Mario, es un fenómeno muy común, a los que les da pena tener papás sordos, que los niegan, dicen, ay, es mi vecina, es mi tía, es la señora que trabaja en mi casa, Yo ni lo conozco. yo no lo conozco, y de pronto estas mentiritas que pues la misma falta de difusión, de conciencia sobre este tema, pues ha habido chicas y chicos que reniegan de sus padres. En el caso de un servidor, pues mis papás nos han inculcado este amor, este orgullo, y bueno, hay experiencias muy diversas. Y se debe a siendo que host. los hijos de repente les da pena por la misma actitud de la sociedad, ¿o a qué crees que se deba? Claro, porque imagínate de pronto ser el intermediario de tus padres en temas en los que usualmente un niño o una niña no tiene por qué estar ahí, ¿sabes? Ujú. Yo recuerdo que llevé una vez a mi papá al hospital
porque tuvo un problema en la vesícula, se le había reventado, tuvo un problema así horrible, yo tenía como 6 años, y de pronto resuélvelo, porque tu papá no puede hablar. Y llegar al hospital y que la gente pues no le haga caso a un niño pequeño, Claro. no le haga caso al señor que no se le entiende, te enfrentas a situaciones muy duras y hay niñas y niños que pues les cuesta mucho trabajo Que el además, fíjate aceptar que esto. esa mirada adultocéntrica que ya de por sí quiere subestimar a alguien, ay, no seas niño. Exacto, O sea, a ver, ¿qué tiene de malo ser niño? exacto. O sabes qué, ni le explique, está bien tonto, o sea, ¿Qué vas a ver, no? y qué va a saber él que, o sea, y entonces, como si ser niño fuera malo, ¿no? Bueno, una cosa es que a lo mejor sí es ingenuo, hay ignorancia, pero no tiene nada malo, pero la connotación social, entonces imagínate, agrégale a eso, de que además el niño está de metiche, interpretándole al papá, ¿no? En temas de adultos. En temas de adultos, además. Y fíjate, por ejemplo, también está esta idea de que las personas sordas, como parte de la gran diversidad de personas con discapacidad, pues no son capaces de hacer cosas por cuenta propia. Esta idea capacitista de que prepondera la vida sin discapacidad sobre la vida con discapacidad también está muy presente. A mí muchas veces me decían, incluso familiares muy cercanos, Mario, que decían, es que tú eres la voz de tus papás. Pobrecitos, ellos no pueden. Tú tienes que cuidarlos, tú tienes que hablar a nombre de ellos. Entonces, un niño, al recibir ese tipo de formación, pues creces con la idea de que tus papás no pueden. Afortunadamente, mi madre con su activismo y por ende también mi papá, pues contrarrestan esos discursos Claro. y uno pues empieza a generar esta actitud crítica, que es algo que yo valoro y le agradezco mucho a la vida, pero sé que no muchas personas en condiciones parecidas pues logran tener ese tipo de disertaciones. Sí, sí. No es que te Sí, ignore, sí. de repente voy leyendo acá los mensajitos. No, sí, adelante. Saludos a todos los que están ahí. Se ve feo que de repente estás hablando y yo estoy acá viendo. Bueno, primero al ingeniero Manuel Rosales. Saludos para el programa del doctor Mario Cervantes. Saludos al invitado especial Fernanda Morales. Saludos al doctor Mario. Excelente programa. Saludos al invitado el día de hoy. Interesante entrevista. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Gracias por comunicarse, por mandar el saludo y la felicitación a todos nuestros cibernautas. Pues qué bueno que les está empezando a gustar el programa. Yo les prometí que el día de hoy teníamos un invitado de lujo y bueno, pues aquí estamos hablando precisamente de pues no es problema, porque eso de que el problema, pues problemas son todos, ¿no? O sea, tenemos socialmente muchos problemas sociales. Es una condición de salud, por decirlo de una forma, ¿no? De hecho, es una condición de vida. Una condición de vida, Y ok. esta experiencia de vida implica muchos conocimientos, saberes, testimonios, actitudes como la resiliencia. Y creo que sí es un problema, no la sordera o el tener una familia sorda o ser una persona con discapacidad o ser familiar de una. Creo que el problema aquí, Mario, es la falta de conciencia sobre la diversidad. El problema es la discriminación, la violencia que día con día el sistema en el que vivimos pone sobre aquellas personas que no encajan en lo establecido, por llamarlo de algún modo, ¿no? Ya. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Hablando de diferentes tipos de discapacidad, en concreto esta, la auditiva, ¿qué es exactamente? La lógica dice, pues es para la persona que no oye, pero Claro. ¿hay diferentes tipos dentro de la discapacidad auditiva? Sí, mira, a mí me gusta mucho entender el concepto de discapacidad desde lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Hay un documento que les invito a revisar que es la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud, y ahí se nos define el concepto de discapacidad como el resultado de la interacción entre una condición fisiológica, sensorial, cognitiva, ¿sí?, diversa, con las barreras que están en el entorno. El problema no es la persona que tiene una diversidad funcional, corporal, sensorial. El problema está en que la interacción de esa persona con el entorno cuando hay barreras le impiden su desarrollo. Este enfoque nuevo a mí me gusta mucho porque nos sitúa la mirada en la sociedad, en el diseño de la sociedad
y es algo que debemos de cambiar para que la persona, sea cual sea su condición, pueda ser autónoma. Ahora, ¿qué es la discapacidad auditiva? Es esa condición sensorial, ¿sí? Donde la persona, ¿sí?, carece de un sentido auditivo. Puede ser una sordera profunda. ¿Qué quiere decir eso? Que no capte ningún sonido. O puede ser una hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Cuando la persona percibe algunos sonidos, mas no todos. Ahora, la sordera tiene mucho que ver si se presenta antes o después de la adquisición de un lenguaje. Por ejemplo, mi madre, que afortunadamente todavía está aquí con nosotros, que le mando un saludo. Mi mamá, ella nació sorda. Entonces ella no tiene un referente del mundo sonoro, no tiene un referente de las palabras, de los sonidos. Ella creció con la lengua de señas. ¿Me explico? Hay personas, por ejemplo, una persona mayor, que a lo mejor toda su vida escuchó, ¿no?, de manera convencional, como estamos tú y yo ahorita platicando, y por cuestiones de vejez perdió la audición. Esa persona va a estar muy familiarizada con las palabras, con el habla, y a lo mejor al momento de vivir la sordera o la pérdida auditiva, va a sentir un sentido de pérdida. Caso contrario al de mi mamá, ella nunca sintió una pérdida de algo que nunca tuvo. Ya. ¿Me explico? Sí, sí. Aquí la sordera es justamente esa experiencia relacionada con la captación del sonido, del entorno sonoro, y con énfasis particular con la cuestión del lenguaje. La hipoacusia es un poco quizá parecido, no sé, cuando una persona es ciega, de repente dicen es que es débil visual, que medio alcanza a ver algunas La baja visión, imágenes exactamente. y no es completamente ciego. Exacto. Podría decirse un poco haciendo la analogía. Ajá, exactamente. que digas, sí medio oye algo, ¿no? O sea, tiene alguna, quizá no oiga del todo, pero sí alcanza a escuchar algo, ¿no? Sí, incluso hay personas que con un audífono pueden tener un funcionamiento convencional sin ningún problema, ¿no? Es por la cuestión de la hipoacusia. Hay gente que es totalmente sorda y aunque se pongan los audífonos, no les va a servir de nada. Ok. Bueno, una disculpa que yo leí hace rato mal. Déjame pongo mejor mis ojos porque luego... bueno, Fernanda Morales fue la primera persona que mandó saludos y luego después el ingeniero Manuel Rosales. Entonces, aclarando, y gracias a Fernanda, gracias al ingeniero Manuel. Luego tenemos Luis Ernesto Chavira, saludos al doctor Mario, al invitado, qué bien que hablen de este tipo de temas sobre el Día Nacional de las Personas Sordas. Gracias, Luis Ernesto. Iván Telles pregunta, ¿una persona sorda habla? Disculpen mi ignorancia, super programa y tema, les felicito desde la CDMX. Tenemos muchos hermanos de la hermana república de allá de Tenochtitlan, de la gran Tenochtitlan, que siempre se conectan. Gracias, Iván, por tu pregunta. Entonces, la duda es si una persona sorda habla. Bueno, aquí habría que reflexionar sobre lo que implica hablar, ¿no? O la agencia comunicativa de un ser humano. Las personas sordas, claro que se pueden comunicar. Una forma es a través de la lengua de señas mexicana, que es un idioma oficial en México desde el año 2005. Y es una forma, ¿no?, de que tienen las personas sordas para comunicarse. También hay personas con discapacidad auditiva que pueden escribir, que pueden expresar ideas, sentimientos y demás. Hay personas que igual te voy platicando, fueron formadas desde una metodología educativa llamada oralismo. La lengua de señas, fíjate Mario, en el siglo XIX fue un boom en distintas escuelas alrededor del mundo. Llegamos a finales de ese siglo y los educadores de ese momento decían, ¿saben qué? La lengua de señas está aislando a las personas sordas porque solamente quieren platicar entre ellas. Vamos a exigirles, vamos a enseñarles a desarrollar sus cuerdas vocales, a que lean los labios para que la sociedad les pueda entender. Y vamos a prohibir la lengua de señas. Entonces, desde 1880 hasta entrados los años 90, imagínate, del siglo XX, 1880 hasta 1980, en muchos países del mundo la lengua de señas estuvo prohibida. No se enseñaba, se castigaba y se promovía el oralismo. ¿Qué quiere decir el oralismo? Es esa metodología donde la persona
se le hacía el desarrollo de sus cuerdas vocales, la lectura de labios y no la lengua de señas. Hay casos de algunas personas que aprendieron lengua de señas de manera clandestina, porque en una persona sorda es muy natural utilizar tu cuerpo como forma de comunicación. Hay muchas otras en las que pues solamente estuvo el oralismo y esto vino a afectarles mucho en su desarrollo personal, intelectual. Por ejemplo, había personas que podían leer y podían hablar, pero no entender lo que estaban diciendo. Por ejemplo, mi madre creció en los años 50, a ella le tocó la metodología oralista muy fuerte y me dice que cuando estaban en la escuela, por ejemplo, cuando los niños querían hablar con sus manos, con sus brazos, los maestros les pegaban, los golpeaban porque la máxima en ese entonces era hacer hablar al sordo. Imagínate. Entonces, hacer hablar al sordo a costa de lo que sea. Correctivos como por ejemplo darles descargas eléctricas, Wow. golpes. Y mi mamá puede ella verbalizar algunas cosas, pero me pregunta qué significa esto. Por ejemplo, con lo del Tren Maya. Una vez me dice, ¿qué es ferrocarril? Y dijo, ferrocarril. Lo dijo, lo escuché, lo entendió, ella lo dijo bien, pero ella no sabía el significado de esa palabra. Entonces el oralismo siempre estuvo en déficit del desarrollo pleno de una persona sorda y más bien surgió para satisfacer la necesidad de la sociedad mayoritaria para entenderle a las personas sordas. Ojo, aquí nos lleva también a otra reflexión en cuestión de términos. El término correcto es persona sorda o simplemente sordo o sorda, o persona con discapacidad auditiva. ¿Qué términos no hay que utilizar, Mario? Por ejemplo, sordomudo, que es muy común, ¿no? Para referirnos a esta Que a población. lo mejor es un poco la pregunta de Iván, ¿no? Ujú. Que él decía, una persona sorda hablando precisamente de los sordomudos, Ujú. que quizá esté mal dicho o políticamente incorrecto, pero quiero pensar, interpretando un poco la idea, de que él preguntaba si la persona que no oye puede también, Claro, la persona que no escucha, la persona sorda, puede comunicarse de muchas maneras. El decir sordomudo es una palabra ya en desuso, ujú, es una palabra antigua, que estuvo muy arraigada y que lo sigue estando en nuestra sociedad. Incluso a veces vamos a los cruceros, ¿no? Y llega una persona con un dulce, con una tarjetita y dice, soy sordomudo, apóyame, 10 ujú, pesos, ¿no? Esta palabra sí invitamos a que no se utilice porque remite a esta historia tan dolorosa del oralismo, donde se negaba la lengua de señas, donde se exigía el habla con las cuerdas vocales y a las comunidades sordas, pues toda esta historia pues les resulta dolorosa, les resulta un recuerdo triste. Entonces, el decir sordo-mudo es remitir a que por más que tú te esfuerces, nunca te voy a entender, nunca vas a ser normal, nunca vas a tener un habla al nivel de una persona oyente. Una persona oyente somos aquellos que no somos sordos. ujú. Entonces sí es la invitación a no usar ese término porque remite a toda una historia muy negativa, muy dolorosa. Otro término que invitamos a no utilizar es el de silente. Silente significa persona silenciosa. Y esto es un cliché, es un estereotipo de que, es una persona sorda, usa lengua de señas, vive en el silencio. No necesariamente. A mi papá, por ejemplo, le encanta mucho una cantante que se llama Mónica Naranjo. Mm. Y tú me puedes decir, oye, pero ¿por qué si tu papá es sordo, cómo le gusta a Mónica Naranjo? Lo que pasa es que él se relaciona con la música a través del sonido, a través de la kinestesia. Órale. Y él se relaciona con el sonido así. Y Sí, hay sí. sordos que les gusta gritar, o sea, no son silenciosos. Ujú. Claro que se relacionan con el sonido, pero de muchas maneras, ¿no? De hecho, me estaba acordando que en una ocasión una amiga en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos repartió una tarjetita que ella, pues, amablemente se presentó y todo. Y yo me grabé que decía Asociación de Silentes. Ujú. Entonces era un término que a lo mejor tuvo su época Exacto. donde no estaba, la connotación era esa, ¿no? De silentes, pero haciendo la reflexión, pues tienes razón, o sea, no necesariamente la gente tiene que estar en el silencio, ¿no? Exacto. A lo mejor las monjas cuando se van al claustro ahí sí Ay, no las deja de hablar porque Exacto. hacen votos De silencio. de silencio, pero ahí sí aplica, pero no siempre en las personas sordas. Y tú decías algo hace ratito, nos explicabas respecto a que antes pues la idea era que en las escuelas
te hacían hablar sí o sí, el método es lo de menos. Ujú. Esto habla un poco de la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Eh, Actualmente el gobierno tiene políticas públicas pensando en la comunidad de personas sordas Ujú. o nos quedan a deber. Bueno, siempre hay muchos retos, estimado Mario. Ha habido avances, digo, no podemos seguir pensando que la situación es la misma que en los años 80 o en los años 90. Esto se debe también gracias a el movimiento internacional de personas con discapacidad. Tuvo mucha fuerza y la sigue teniendo de los años 2000 para acá. Simplemente la aparición de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU del 2008, ahí se establece que es un derecho fundamental de las personas sordas el utilizar la lengua de señas, el que haya intérpretes preparados, profesionales en lengua de señas, para garantizar el acceso a la información de esta población, que es uno de los puntos más importantes para garantizar el bienestar de esta población. Imagínate, por ejemplo, alguna emergencia en un hospital. Ahí debe de haber un intérprete de lengua de señas o alguien que esté preparado para atender la situación en las escuelas, en los trabajos. El tema de la comunicación es fundamental aquí. En la Procuraduría quieres Claro, presentar acceso a una la denuncia justicia. y pues no hay con quien te pueda interpretar, ¿no? Claro, y lo hemos visto y seguramente aquí nuestras amigas y amigos lo podrán constatar, por ejemplo, en las mañaneras, ¿no? Vemos que ahí está el servicio de interpretación en lengua de señas. Cuando hay algunas campañas gubernamentales a nivel estatal o federal, vemos que ahí está el intérprete de lengua de señas, está el subtitulado. Estos parámetros de accesibilidad ayudan a que la persona sorda sea aquella que usa la lengua de señas o aquella que perdió la audición y que no sabe lengua de señas, también tiene derecho a acceder a la información, tiene el subtitulado. O sea, hay que pensar que la discapacidad auditiva es tan amplia que hay que responder a las distintas necesidades. Se ha trabajado mucho, Mario, por transversalizar la perspectiva de inclusión en programas destinados, por ejemplo, a las mujeres, a las niñas y niños, en temas de cultura, en deportes. Por ejemplo, aquí en Jalisco, el CODE Jalisco ha hecho trabajos muy importantes en cuestiones de deporte adaptado, apoyo a atletas con alguna discapacidad. De hecho, en el mes de noviembre, esta semana, tuvimos los sordolímpicos, que es una especie de olimpiadas, pero para personas sordas. Y claro que estamos viendo muchos avances, sin embargo, todavía pues hay retos por cumplir, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, llega un niño sordo y en la escuela no lo pueden atender, no lo pueden recibir porque no hay quien pueda brindar el servicio. Hay hospitales, tú lo acabas de decir, en temas de justicia, sobre todo fuera de los centros urbanos grandes. Uh-huh. Aquí en Jalisco tenemos 3 grandes centros urbanos con mucha presencia de personas sordas. Una es la zona costa, donde está Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, bueno, eso ya es Nayarit, pero ahí tenemos una comunidad muy amplia. La segunda es zona metropolitana de Guadalajara y la tercera es la de Los Altos. Vale. Ahí hay una presencia muy alta de sordos, pero imagínate en el sur o en el norte con las comunidades indígenas o en la Sierra de Amula, todavía hay muchos retos por atender. Te comento una experiencia. Yo doy clases de inglés en secundaria y entonces les dejé a los chicos que vieran el alfabeto americano y luego el alfabeto en lenguaje de señas mexicanas. Realmente es muy poca la diferencia, no hay que otro de las letras. Le dije, vamos a aprender. Quiero que en casa hagan sus dibujos de las manos para que... Y la semana que entramos a empezar a platicar en lenguaje de señas. Uh-huh. Entonces, yo creo que si las escuelas lo incluyeran desde la primaria, ya mínimo en secundaria, dijera, ¿sabes qué? Pues estoy sacando generaciones de personas que más de alguno en el ámbito laboral, pues le es útil de repente que te llegue alguien, estás tú, no sé, trabajando de mecánico si quieres, de lo que tú quieras desempeñarte, ¿no? De comerciante, lo que sea. Claro. Llega una persona, pues obviamente te hace el lenguaje de señas y dialogas. ¿Por qué? Pues porque lo aprendiste en la escuela. Claro. Y lo aprendiste en la educación básica. Claro. Y no les cuesta nada en los planes y programas de estudio
meter ahí el contenido. O sea, dices, como hay cosas tan simples que no cuestan, tan fáciles de hacer, como capacitar profes y después replicarlo. Claro, Y, sí, y puede ser tan fácil, o sea, dices, ¿qué te representa? O sea, yo, gobernante, ¿qué voy a gastar? O sea, no, nada más es, ¿saben qué? Pues vamos a aprender todo el lenguaje de señas. claro, y sabes, incluso hasta aprovechando las tecnologías, hoy por hoy es muy práctico estar en sesiones de Zoom, en las redes sociales, Claro. hay muchas maneras. Mira, te metes a San Google, Ujú. el oráculo de los ignorantes, y pones la imagen y pones alfabeto y te la descarga, Ujú. y ahí tienes ya todo el alfabeto, y te metes al YouTube y pones lenguaje y te va diciendo cómo se dice blanco, cómo esto. O sea, ya el que no quiere aprenderlo teniendo la voluntad con las tecnologías, ¿no? Pero insisto, o sea, a nivel gobierno, que desde la primaria digas, voy a empezar a enseñarle a los chicos o sea, qué padre sería que estás aprendiendo a leer y a escribir y de pasar estás aprendiendo el lenguaje de señas y que Claro. desde el primero de primaria te quedara claro cómo es que se puede platicar también con lenguaje de señas. Insisto, no les cuesta nada. Claro, y además esto genera conciencia sobre la diversidad, en este caso la diversidad lingüística, la diversidad a la que forman parte las personas con discapacidad. Y yo me iría más allá todavía, Mario. Esto ayudaría también para la adquisición y el reconocimiento de lenguas originarias, por ejemplo, el sistema de electroescritura braille, temas de Por ejemplo, diversidad en general, ¿no? LGBT, personas migrantes, personas mayores. En México tenemos un grave problema llamado discriminación. sí, 1 de cada 4 mexicanos y mexicanas sí, sí. refiere haber vivido y experimentado en carne propia la discriminación, ya sea por una condición de discapacidad, por edad, por género, por orientación sexual, por clase socioeconómica, por fenotipo, tono de piel. Imagínate, la lista es enorme. Sí, sí, sí. Entonces, creo que una asignatura, como tú bien comentas, o una serie de De contenidos. manera transversal. Exacto, eso creo que puede ayudar mucho a generar empatía, porque, ¿sabes? La gente no discrimina muchas veces con la intención. Muchas veces Es los la actos, ignorancia. exacto, Y la es por cultura y la la ignorancia. costumbre. O que Exacto, hubiera una materia que se llame derechos humanos donde le metas ahí exacto, todo lo que tenga que entrar de todos los derechos de exacto, todo tipo de personas, ¿no? exacto. Diversidad sexual, personas con discapacidad, de todo tipo de Ujú. discapacidad, o sea, la neurodiversidad, o sea, hay Exacto. tantísimo. Tú en tu currículum, pues yo veía que tuviste la experiencia de estar, pues ahora del otro lado. Uno como sociedad civil, pues es muy crítico a veces, pero dicen, a ver, vente, bájate a torear, a ver si es lo mismo. A ti te tocó estar ahí también toreando. ¿Cómo fue esa experiencia? Platícanos si hubo algo de avances, hubo algunas cosas porque escuchaba, leía que estuviste coordinando un programa Ujú. estatal de inclusión. ¿En qué consiste? O si todavía está vigente, Sí, todavía. ¿en qué? Entonces, platícanos de esa experiencia. Pues mira, fue una experiencia muy enriquecedora, con muchos retos, muchos desafíos, momentos muy álgidos, porque, como bien comentaba, la discriminación que se vive en torno a la discapacidad, ya sea quienes la viven en carne propia o algún familiar, pues es una constante, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Y Jalisco no es la excepción. Y pues enfrentar, resolver, atender casos de violencia no es cosa sencilla. Un avance importante, y sí me gusta mucho compartirlo de esa manera, es la creación por primera vez en la historia de Jalisco de un programa estatal en materia de inclusión a personas con discapacidad y familias para el sexenio 2018-2024. En este programa se establecieron una serie de estrategias, una serie de acciones para todas las dependencias públicas del gobierno estatal. Hay un apartado también dirigido a ayuntamientos, hay otro apartado dirigido a sociedad civil, a la academia, a las empresas, donde todas y todos buscamos un mismo camino para pues crear entornos accesibles, seguros, respetuosos para personas con discapacidad y familias. Hablamos, por ejemplo, desde temas de salud,
temas de empleo y desarrollo económico, hablamos sobre temas de accesibilidad y el diseño, ¿no? de los entornos, hablamos también sobre la educación en todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior, hablamos también sobre acceso a la justicia, cómo garantizar derechos humanos para personas con alguna discapacidad, y también hablamos sobre estos temas de capacitación, de concientización. Hubo algunos avances, claro, hay también muchos retos y desafíos. Aquí un gran problema muchas veces es que vas a contracorriente, ¿no? Cuando buscas posicionar agendas en ese sentido. Y bueno, el reto fue crear este programa que esperemos la entrante administración pueda retomar, pueda actualizar y seguir. Porque además, imagínate, de los 32 estados de la República, solamente 5 o 6 lo tuvimos y Jalisco fue el primero. Entonces, es un punto importante porque además, Mario, se realizó de manera conjunta con sociedad civil. En su elaboración participaron más de 90 asociaciones, participaron representantes de las 12 regiones de Jalisco y también especialistas de las principales universidades. Entonces, ahí está la voz de muchas comunidades, ahí está la voz y el espíritu de una lucha que al menos en Jalisco está documentada desde los años 50 hasta la fecha, donde se busca justamente la inclusión, el respeto y la dignidad. Y también un enfoque transversal. Ahí se habla, por ejemplo, de la interseccionalidad. ¿Qué pasa cuando la discapacidad está presente también en la población LGBTIQA+? ¿Qué pasa cuando la discapacidad está presente en las experiencias migrantes? ¿Qué pasa con los pueblos originarios, con las niñas y los niños, con las personas mayores? Ese enfoque de interseccionalidad es algo muy novedoso que se pudo establecer en ese documento. La gente puede googlear, o si no te lo paso para que se ponga ahí Sí, cómo no. en la publicación del programa y que la gente lo conozca y sobre todo que veamos ahí una ruta, tú desde donde estás, en una escuela, en una empresa, qué debes de hacer para que ese lugar sea inclusivo, sea respetuoso y seguro para esta población. Bueno, quiero mandar saludos a nuestros amigos que nos dan like. Nuestra amiga en común, Ludivina, Ay, lo divino. ya entró allá al Face de la Jericaya, de yo like. Un gran abrazo. Natalia, que es una amiga veterinaria que atiende mis perrijos. Es un saludo a Natalia, a Ludivina, Teresita, que siempre se conectan. Gracias por su like ahí. Bueno, son de las asiduas que les gusta la Jericaya. Entonces sí hay más o menos algo de intento de políticas públicas, perdón que lo diga así, porque todavía le falta mucho, Claro, ¿no? falta mucho. Pero ahí va, o sea, el tema está allí en la agenda y se está tratando pues porque pues a veces no es fácil, ¿no? O sea, dices, una política pública es hacer el diagnóstico y para eso tienes un montón de gente participando que te ayuda, que te da ideas, todo. Hace la reflexión, luego ya por fin dice, ya está ahí el plan. Y luego ya que lo quieres aterrizar, pues hoy hay que ver cuánto nos cuesta, pues que no hay lana, porque ese es otro serio problema, entonces hay que ver la capacidad de gestión que se tenga. Y luego ya cuando dices, bueno, ahora sí ya vamos a aterrizarlo, ¿qué crees? Ya se acabó el sexenio. A veces ocurre, ¿no? Que de repente dices, oye, pero espero y ahí quedó, espero y lo retomen. O sea, ahí corres el riesgo de que no, porque este país y el Estado, no es la excepción, pues se inventa cada 6 años, aunque vengan del mismo partido y a veces hasta el mismo grupo, dice, no, ¿sabes qué? Eso era del periodo pasado. Oye, pero era el mismo grupo. Pues sí, pero ahora somos nosotros. Y bueno. Claro. Y sabes, ahí en esos casos, por eso la sociedad civil es bien importante. Claro, porque la sociedad civil va a estar siempre ahí presente y no importa el grupo que sea el que está en el poder, ahí estás tú terqueando, ¿no? Claro, y monitoreando, exigiendo, es este testimonio de memoria viva, histórica, porque si nos atenemos solo a que el gobierno lo va a hacer o al cambio de administración, vamos a estar en un ciclo interminable que no nos va a llevar a nada. Sí, es como un poco las triple hélice, ¿no? De el empresariado, sociedad civil y gobierno, y pues los que tienen que estar yendo y viniendo son los gobiernos que cambian, ¿no? Pero pues el empresario, mientras no quiebre, económicamente ahí va a estar su empresa, igual sociedad civil ahí vas a estar siempre con todo el problema de las cosas que traigas que anda uno cargando como agrupación, ¿no? Exacto. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad existe en todos los estados,
o nada más en algunos opera, o cómo es esto de... No, el CONADIS. Ajá. El CONADIS es una figura que nació a mediados, ¿no? A inicios de los 2000, en el sexenio de Vicente Fox. Ujú. Es una instancia de nivel federal, de corte federal, encargada de transversalizar, coordinar la política pública a nivel nacional para la inclusión de personas con discapacidad y familias. Lamentablemente, desde el sexenio pasado, esta institución pues quedó acéfala prácticamente desde el inicio, Wow. dejándola en sus atribuciones a la Secretaría del Bienestar. O sea, la absorbieron y desapareció casi. Pues sigue el nombre, pero en Pero la en práctica ya no mucho está desaparecida. Y la política a nivel federal pues se ha destacado por la entrega de apoyos económicos, ¿no? Hay que decirlo así. Sí. Sin embargo, cada uno de los estados de la República cuenta con una legislación estatal en materia de inclusión a personas con discapacidad. Y por ende hay una oficina, hay una institución encargada de la política pública en materia de discapacidad. En algunos lugares se llama Consejo Estatal de la Discapacidad, en otros estados se llama Instituto Estatal de las Personas con Discapacidad. En el caso de Jalisco, teníamos antes del 2018 el Consejo Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, COEDIS. Ya. Llega la administración. Que era como un poquito la CONADIS y la COEDIS. Exactamente. Que estaba este amigo, me acuerdo haberlo conocido en Derechos Humanos, que él era ciego. Sí, Héctor Figueroa. Héctor Figueroa, un gran amigo, un gran abogado, defensor de la causa. Uh-huh. Él estuvo al frente del COEDIS durante varios años. Llega la administración del ingeniero Alfaro y bueno, se hace una reestructuración y se convierte en Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad. Yeah. Y esta instancia es la encargada pues de la coordinación del Programa Estatal de Inclusión, de las capacitaciones, de la atención a casos de discriminación, y en ese sentido, pues confiemos, esperemos pues que con la administración entrante de Pablo Lemus, pues pueda darle continuidad a esto, y no solo a la figura administrativa, sino que también se fortalezca el presupuesto para temas de inclusión a personas con discapacidad, programas que no solamente sean de asistencia social, sino que también sean de profesionalización y fortalecimiento a las asociaciones civiles, apoyos a atletas, artistas, y también algo muy novedoso que se ha dado en Jalisco, Mario, que es el sistema estatal de cuidados. Esto para apoyar a personas que se desempeñan como cuidadoras de alguna persona mayor o alguna persona con discapacidad. Ese es otro serio problema, la cuestión de los cuidadores, dices. Claro. O sea, es un serio problema porque, pues, ¿cuánto tiempo puede aguantar el cuidador? En una familia, a veces, aunque haya muchos hermanos o muchos hijos, pues 1 o 2 son los que le entran. Y regularmente son las mujeres. Y sí, además, entonces, en esa temática también está como que hace falta hacer algo ahí, ¿no? Claro, atender a esta persona porque está propensa al desgaste físico, muchas veces en levantar a la persona con discapacidad, o al desgaste emocional, el desgaste personal. Y bueno, el sistema estatal de cuidados busca el dotar de espacios y de herramientas y de apoyos para las personas que cuidan, que también es algo que está impulsando mucho, no solo desde el Estado, sino también desde la nueva administración con la presidenta Sheinbaum. ¿Dónde se puede acudir si alguien quiere tener un taller sobre el lenguaje de señas mexicanas? ¿Ubicas dentro de este programa si hay alguna, el que estuviste promoviendo y sí, participando? Claro. ¿Hay alguna instancia? Yo, escuela, quiero que mi escuela se involucre y mis alumnos aprendan, etcétera. ¿Dónde puedo acudir? Sí, claro. Bueno, hay muchas opciones, desde luego varias muy distintas, ¿no? Según los presupuestos y los bolsillos de cada quien. Por ejemplo, en el DIF Tlaquepaque hay de manera recurrente capacitaciones en lengua de señas mexicana para no solo servidores públicos, sino para la población en general. Yo les invito a que busquen DIF Tlaquepaque en lo que es el Centro de Capacitación y Atención a Personas con Discapacidad. Ahí hay muy buenos maestros y maestras que pueden enseñar esto. Otra opción que es la que... ¿Actualmente sigue el DIF con eso? Sí, actualmente. Okay, porque el DIF hubo cambio ahí de
también de partido y de administración. Afortunadamente O siguió. sea, siguió, Sí, qué bueno. sigue ahí Ok. en ese municipio. También el DIF Guadalajara de pronto ha impartido estas capacitaciones. La opción que yo siempre recomiendo y que para mí es la infalible es el aprender lengua de señas con las asociaciones civiles. Tenemos una asociación pues ya histórica, ¿no? Y en el nombre tú lo vas a notar, que es la Asociación Silente de Jalisco. Ujú. Esta se encuentra en Avenida de los Maestros, 1031, y esquina con Avenida Alcalde. Es Araceli, se llama, me estoy queriendo acordar. La maestra Araceli fue una de sus presidentas. Ahí a la que te digo que repartió tarjetitas Sí. estoy hablando de hace años. Hace años ya. Sí, sí. Ahora es otra persona la que Ya. está al frente. Ajá. Y ahí dan distintas capacitaciones, talleres para el aprendizaje de la lengua de señas. Ok. También hay otra organización que se llama Educación Incluyente AC. Ujú. Ahí hay también la facilidad de aprender en línea, ¿no? Hay otras opciones como la AICA, ahí lo pueden buscar en Facebook, donde se puede aprender lengua de señas en empresas. Educación y demás. Incluyente, me acuerdo, creo que estaba ahí Andy Rosales, se me hace. Andy Rosales está en la secundaria número 20, no, en la secundaria, creo que sí, la secundaria 20, Un que está en saludo Zapopan. para Andy, si es que Sí, un está saludo. ahí Ella es maestra, escuchándonos. muy buena ella. Sí, fíjate que yo tuve la suerte de tomar un taller con ella, que nos regaló muy amable, sobre braille. Sobre braille, que ella, pues hay muchas sesiones donde, pues ya sabes, te compras ahí tu tablita y empiezas sí. ahí, muy, muy padre experiencia. Y con ella alcanzamos ahí a hacer algunas cosas, aunque ahorita ya está más metida al rollo de la tanatología y cosas de este Yo tipo. tengo tiempo que no la veo. Sí, yo la sigo en el Face, no crees que... Y bueno, otro comentario precisamente de un tlaquepaquense. Adrián Gómez, saludos desde Tlaquepaque, Centro. Saludos para la Jericaya, gracias Adrián. Aquí escuchando su programa del día de hoy, un honor que hablen de las personas sordas. Pues qué bueno que te gusta, Adrián. Sí, y fíjate que esta fecha, Mario, es muy importante y me gustaría enfatizarlo. El 28 de noviembre surge como conmemoración nacional de las personas sordas porque un 28 de noviembre de 1867 se fundó la Escuela Nacional de Sordos. Uh-huh. Esta escuela, establecida en la Ciudad de México, fue promovida por Benito Juárez y por un maestro sordo francés que se llamó Eduardo Huet. Benito Juárez, muy preocupado por la educación de las personas sordas y las personas ciegas, crea 2 escuelas públicas con una metodología muy desarrollada en su época para la población. Se manda a traer a este maestro de Francia y bueno, gracias a ese hito en la educación pública de nuestro país, tenemos cada 28 de noviembre la conmemoración de las personas sordas. De hecho, estas 2 figuras, la de Benito Juárez y la del maestro sordo francés Eduardo Huet, son muy queridas y reconocidas por la comunidad sorda mexicana, ya que en esta escuela, pues imagínate, se sentaron las bases no solo de la comunidad, sino también de la propia gramática de la LSM. Y estoy hablando de época estoy hablando de los liberales de la Reforma. Uh-huh. O sea, estás diciendo el año y dices 1867. O sea, mucho antes que inclusive que se crea la Secretaría de Educación con Vasconcelos y Cárdenas, ¿no? Hasta un siglo atrás, sí, precisamente fue ya había esa escuela de sordos, que yo creo que a nivel mundial pocos países, ¿no? En Europa estaban ya muy adelantados. De hecho, el país que lleva la batuta en educación para sordos es Francia, sobre todo porque ahí se reconoció la valía lingüística natural, ¿no? A través de las manos, los brazos, los gestos. La lengua de señas es un lenguaje visogestual. Entonces, en Francia se comenzó toda una metodología muy avanzada y bueno, Benito Juárez se trajo esta metodología para acá y al menos a nivel Latinoamérica, México y Brasil comparten este liderazgo. Y la escuela de Brasil la fundó el mismo maestro que la fundó acá. Vale. Entonces, hay muchas similitudes y experiencias entre la historia de la educación de las personas sordas de Brasil con la de México. De hecho, cada año, en esta fecha, en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, toda la comunidad sorda a nivel nacional se reúne y deja una ofrenda floral. Y bueno, aquí en Jalisco, también el día de ayer, al menos aquí en Guadalajara, se reunieron en un punto estratégico para hacer pues la conmemoración de esta fecha. Oye, qué padre saber esos datos. Primero, pues, cómo es que se da esta fecha y
y pues la agradable sorpresa de Juárez, que fue Ujú. de los precursores con este profe francés, ¿cómo se llamó? Eduardo Wet. Eduardo Huet, gracias. ¿Qué es lo que se debe de hacer para tratar de resolver, digamos, esta discriminación que se da, pero sensibilizando desde mi familia? O sea, yo en casa, hablar de los derechos de las personas sordas, o qué sugieres tú aquí como yo papá, cómo hacerle para que mis hijos se sensibilicen. Claro. Bueno, aquí un tema importante con el cual se puede comenzar es evitar sentir lástima de alguien que es diferente. En este caso, una persona sorda utiliza, claro, su lengua de señas, vive una diversidad lingüística, cultural. El ser diferentes no es malo. Claro. Todos tenemos una diversidad que compartir y que No, y aportar. finalmente, qué es ser normal? Exactamente. Tú O dime. sea, dices, pues, o sea, como que normal frente a qué, ¿no? ¿Frente a qué? Es ¿Frente un a poco quién? como la identidad y la otredad, ¿no? O sea, dices, Exacto. a ver, ¿qué es idéntico a ti? Pues no, o sea, normal y anormal, pues eso ya también, ya está en desuso igual, ¿no? Exacto. Entonces sí tener como esta conciencia de que está la diversidad, no tenerle miedo a las personas sordas, no tenerles lástima, esto por un lado, y tratarles con respeto. Dos, tener la apertura para comunicarse. Una persona sorda muchas veces encontrará el modo para tener una conversación contigo, aunque tú no sepas lengua de señas. Por ejemplo, mi papá en el pasado cargaba todos los días una libreta y una pluma. Y cuando quería llegar a algún trámite, a algo, y él sabiendo que no le podían atender, él escribía. Entonces se comunicaba a través de su libretita con la persona que estaba ahí en cuestión y tenía esta interacción, ¿no? O hay gente que actualmente ya se comunica con el celular o te muestra imágenes, Claro. ¿no? De, oye, quiero comida. Tú lo Ujú. ves. Podemos utilizar también la mímica, por ejemplo, caminar, comer, Ujú. dormir. O sea, hay muchas señas que las personas tenemos ya asimiladas que nos pueden servir para pues tener una interacción básica con una persona sorda. Aquí lo ideal, Mario, ya entrando de lleno al tema, pues es aprender lengua de señas. Eso ayudaría muchísimo. Hay muchos cursos, hay muchas opciones, algunas en línea, otras presenciales. Un primer paso puede ser ver videos, puede ser tener este primer acercamiento, pero ya algo en forma. Sí sugiero que sea un curso donde haya maestros y maestras sordos, sordas, ellos como nativos, que te enseñen de este idioma. Y también checar que esta escuela pues cuente con personal preparado, ¿no? Para poderte orientar. Igual, te decía yo, como cuando quieres aprender un idioma, hasta en el YouTube y te pones ahí a aprender italiano, Puede el que ser se te un antoje, primer que acercamiento, siempre va sí. a haber gente que te está ahí, pues subiendo contenido, ¿no? Ujú. Gracias por la respuesta. Ingeniero Hernán Domínguez, saludos para el programa del doctor Mario Cervantes. Gracias. Saludos para el invitado de lujo, un interesante espacio. Muchas gracias, ingeniero Gracias. Hernán, por estar en contacto. En el Facebook de la Jericaya, pues también tenemos comentarios. Para empezar, tenemos un like de la maestra Ivonne, que es la directora del CEDEMI. Un comentario, ya se me perdió, de Ludivina. Aquí está, perdón. Dice, saludos a los dos. Rodolfo es un gran defensor de los derechos de las personas sordas, dice Ludi. Gracias, lo divina. Luego Natalia, la que te decía que es la veterinaria de mis perrijos, dice, yo tengo entendido que los sordos no necesariamente son mudos. Ujú. Me imagino que sí, son como dos condiciones diferentes, ¿no? Sí, de hecho, la mudez, y es un término también que ya está en desuso, pues es, ¿Y cómo es correcto decir ahora a una persona que bueno, no habla? refiere mucho al diagnóstico particular de la persona. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para procesar palabras por alguna cuestión de su aparato fonador, de sus cuerdas vocales. Ahí estamos, fíjate, frente a una discapacidad motora. Aquellas personas que tienen dificultad para procesar palabras, puede ser por una razón de tipo fisiológico, ¿no? Una discapacidad motora. Puede haber personas que tienen la dificultad de procesar palabras por una cuestión intelectual. Pero si no es mudo el término correcto, ¿cuál sería?
Puede ser trastorno del lenguaje, Ah, ok, problemas ok. del lenguaje, Ya. dificultades del lenguaje. Depende mucho del diagnóstico ok. particular. Ajá. Y aún así, hay personas que puedan tener estos diagnósticos, encuentran la capacidad comunicativa con palabras escritas, con dibujos, con algunos sonidos, no propiamente palabras generadas de manera verbal. La palabra mudo se ha entendido como una expresión que menoscaba la capacidad comunicativa del otro. Entonces se invita a no utilizar. Pues gracias a todos los que nos están sintonizando, los que mandan sus comentarios. Obviamente, bueno, tenemos aquí más personas, Nayeli Llamas, Ramos, Luis, ahí se me fue, ya se me perdió Luis, creo que era Luis Larios, algo así. Perdón que de repente me llegan otros mensajes, se me enciman. Pero bueno, a todas, a todos y a todas, muchas gracias por sintonizarnos. Por último, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestros cibernautas, a nuestro auditorio? Sí, claro, invitarles a conocer más acerca de la cultura sorda, acerca de la comunidad sorda. En muchas de estas organizaciones civiles hay conferencias, hay talleres, hay cursos, algunas actividades son gratuitas. Entonces, invitarles a acercarse. Aquí en Jalisco tenemos un movimiento asociativo muy fuerte. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene muchos espacios en ese sentido, la propia Universidad de Guadalajara, invitarles a que tengan esta cercanía. Hay una película que a mí en lo particular, bueno, les voy a recomendar dos películas. Okay. Una que me gusta mucho es La familia Bélier, es una película en francés, una película francesa, y nos habla sobre la vida de una familia sorda, donde una de las hijas es una coda, una Hobbs, al igual que un servidor, y bueno, ahí podemos ver pues la dinámica que hay. Recuérdame qué significa. Hobbs significa hijo oyente de padres sordos. H-O-P-S. P-S. Hijo oyente de padres sordos. O hija, okay. en cuestión. O hija, claro. Y coda, o también coda, que es el término internacional, Children of Deaf Adult. Okay. Y pues bueno, somos una comunidad muy grande de codas. Sí, sí. Y en esta película pues vemos un poco sobre esta experiencia y la cuestión familiar. ¿Cómo se llama la película? La familia Bélier. La familia Bélier, recomendada para... Está en Netflix, está en Amazon, está en Amazon, y está su versión que hicieron en Estados Unidos, que se llama Coda, la película. Así tal cual. Ajá, Coda. Sale Eugenio Derbez, fue la película que ganó el Oscar en el año 2023, en 2023, o 22, no recuerdo. Y está también la película Crip Camp, A Disability Revolution, Campamento Extraordinario, donde vemos parte de este movimiento civil por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Extraordinario. Esa está en Netflix y en YouTube. Ok, sí, para verlas, que además se antoja estos días estar ahí a gusto. Muy recomendables. ¿En dónde se te puede localizar? ¿Nos puedes compartir redes sociales? Si alguien quiere pedirte alguna asesoría, que invitarte a dar alguna charla. No sé. Con todo gusto, Mario. Estoy en Facebook y en Twitter como Rodolfo Torres MX. Así me pueden buscar, Rodolfo Torres MX. Estoy en Instagram como Rodo Torres MX. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, le vamos a pedir a nuestro buen amigo Isra si nos puede hacer el favor de poner una imagen. Miren, ella es una compañera, Malú, ella está en es de trabajo social, está en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, de ahí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el día 13 de noviembre fue diagnosticada o rediagnosticada con cáncer de lengua. Hace 2 años, pues libró la primera batalla y bueno, pues ahora regresa por el segundo round. Ahí vienen los datos del número de cuenta, si alguien desea hacer algún donativo, apoyando a la maestra María Luisa Sánchez, que es docente de la licenciatura en Trabajo Social, pues los invitamos a quienes gusten apoyar, cordialmente invitadas e invitados, ahora que pues ella está necesitando de los colegas, los amigos y la población en general, ¿no? El cáncer, que también es otro de los problemitas de salud pública muy fuertes. Y le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Malú y su familia. Y bueno, pues ahí está el dato. Esperemos nos apoyen.
Y decíamos el siguiente viernes, pues el 3 de diciembre, ya sabes, es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a tener a Eli, que es otra amiga en común, Eli García. Ella es una chica ciega, que yo la conocí en Prepa 11 siendo alumna. Y dices, no hay impedimento, o sea, ya el que dice no puedo que porque estoy con esta discapacidad, no es cierto. Y la prueba es, entre otras, Eli, ¿no? Porque además cuando termina la carrera, la prepa, se va a hacer su carrera, termina creo que la escuela normal de personas, De especialidades. de especialidades para atender personas, pues, ser profe de personas con discapacidad. Y luego se le antoja, digo, no es que se le antoje, traía ganas de irse a estudiar al extranjero. Y si mal no recuerdo, lo último que supe es que se había ido a España a estudiar Sí, su se fue a maestría. España y estuvo ahí haciendo varios eventos y todo. Muy, muy luchona esta Tocando muchacha. puertas, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, una cosa es no tener dinero y otra cosa es no saber pedirlo, porque hay que gestionar eso. Otra también es no poder ver bien o no poder oír bien o X, digamos, discapacidad, pero no hay impedimento. Entonces la vamos a tener próximo viernes. No, excelente programa de lujo, Mari. Sí, la verdad es que, bueno, no es por nada, no agraviando, pero todos nuestros invitadas e invitados son especialistas en la temática que abordamos. Y bueno, este 3 de diciembre es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El próximo viernes los invitamos a degustar otra jericaya, ahora con el tema de discapacidad en general. Vamos a hablar de todo un poco, pero con una invitada también de lujo que va a ser Elizabeth García, que ya es ciega. Muchísimas gracias, mi estimado Mari. Rodolfo, te agradezco. Un gusto estar aquí contigo. A todas, a todos, que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a la virtualidad y mañana inauguramos Feria Internacional del Libro aquí desde Guanatos. Váyanse con mucha paciencia porque la fil se súper llena, pero hay una de ofertas de libros que no compra el que no quiere. Así que pues nos vemos por allá en los stands de la Feria Internacional del Libro en Expo Guadalajara. Hasta la próxima.